Sanar al alma herida, eso es la idea, sanar al alma herida. El domingo os dije que teníamos tiritas para el alma, pues voy a hablar de ciertas tiritas, de entender un poco qué es el alma herida y cómo a veces el alma herida drena a través de la enfermedad física. O sea, la enfermedad física es una vía de escape, una vía de eliminación, una vía de drenaje del dolor del alma. Yo considero que por lo menos el 80% de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, tienen que ver con el alma herida, que no ocurre según nuestras expectativas, según lo que nosotros nos habíamos previsto en nuestra vida, ¿no? Entonces eso es un poco a veces ese desfase entre lo que nosotros quisiéramos y lo que verdaderamente estamos viviendo, pues al final se traduce muchas veces en forma de crisis a la que llamamos enfermedad. En ese proceso de enfermedad podríamos decir que para mí es importante ir hacia una medicina basada en la salud. No solamente en contra de la enfermedad, tratamiento de la enfermedad, diagnóstico de la enfermedad, pronóstico de la enfermedad, sino favorecer la salud. En ese proceso de favorecer la salud, la medicina higienista para mí es la más importante que yo he conocido en educación para la salud. O sea, cuidarnos para curarnos, dice la medicina higienista. Yo no soy médico que te cura, sino un médico que te acompaña en el proceso de que tú puedas tener herramientas para tu propia curación. La curación es inherente al ser humano porque cada vez que nos hacemos una herida, la herida se cicatriza. Cada vez que nos hacemos una fractura, la fractura se vuelve a unir. Tenemos que ir al especialista de turno, al traumatólogo o la traumatóloga, para que nos ponga el hueso en su sitio, pero la curación es inherente al organismo vivo. Siempre que estemos en conexión con la naturaleza, con las leyes del universo y con las fuerzas de la naturaleza, yo diría eso. O sea, que de las fuerzas de la naturaleza, de lo que como, bebo, respiro y de la luz, extraigo el quinto elemento, la quinta esencia, y de las leyes del universo al que pertenezco. Como os diré casi al final de la charla, hay una fractura espiritual muy importante en este momento. Es la primera vez que utilizo esta palabra, fractura espiritual muy importante con el universo, con el hacedor del universo, con el arquitecto del universo. La palabra arquitecto proviene de lo que los griegos antiguos llamaban argea, o lo que Paracelso llamó argeus. De ahí viene arquitecto. Argeus de Paracelso o argea de los griegos antiguos es de donde viene arquitecto. Entonces el arquitecto del universo, el que no le conocemos, es el que dirige este universo. Y si no lo creemos es igual, él sigue dirigiendo. Entonces hacia una medicina basada en la salud y en la conciencia. No en la evidencia solo, porque además ahí hay una trampa. Cuando han traducido evidence en inglés por evidencia, no. Evidence en inglés es pruebas. Medicina basada en pruebas es muy diferente a medicina basada en la evidencia. O sea, evidencia, yo tengo mi evidencia, tú tienes la tuya, tú tienes la tuya. Cada vez que nosotros vemos algo, interpretamos según nuestra experiencia, nuestra vivencia, lo que nos han enseñado, con lo que nos hemos identificado, en la cultura que hemos nacido, todo eso, vemos una parte de la verdad. Como aquel cuento oriental que dice que enseñan un elefante a los ciegos, y entonces cada ciego va tocando una parte del elefante. Y uno dice, el elefante es como un tronco grande. El otro dice, porque ha tocado la pata, ¿no? El otro dice, es como un cuchillo, porque ha tocado ¿cómo se llama? Colmillo. No, el colmillo. El colmillo. Yo ya lo sabía, pero era a ver si estabais aquí. Y otra dice, es como un abanico grande. ¿Por qué? Porque ha tocado la oreja, ¿no? Entonces, claro, esa es la parte de la verdad. Y cuando nos reunimos, cuando cooperamos, vemos más de la verdad. Y es así. Un poco en el sentido de que a mí me gusta decir, lo dije hace poco en una entrevista, que ninguno de los médicos
dominamos los 7 colores del arco iris, como mucho 2 o 3. Yo puedo trabajar con el rojo, el verde y el azul, y la otra persona con el violeta, el amarillo y el naranja, y ya vamos conociendo un poco más. Entonces, la idea es eso, habrá cosas que os recuerden, pero recordar viene de recordis, que significa pasarlo por el corazón. O sea, eso de recordar, pasarlo por la cabeza, igual parte sí, pero recordar viene de cordis. Recordar significa algo, pasarlo por el corazón. Y el corazón, la neurociencia actual está demostrando físicamente con la tecnología tan alta que tenemos ahora a mano, que el corazón capta milisegundos antes de lo que capta el cerebro. O sea, a ti te dan una mala noticia y el corazón ya está con la taquicardia. En cambio, el cerebro dice, no, no puede ser, esto no puede ocurrir, esto no puede pasarme. Entonces es así, entramos en shock ante un susto, pero el corazón ya está con la taquicardia en proceso, con palpitaciones, como decimos, ¿no? Entonces eso es medicina basada en la conciencia. Paciencia y constancia, eso es importante. Ser paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad es importante, ser paciente. Como os dije el otro día, los síntomas de la enfermedad son desagradables, todos los síntomas. Entonces, todos esos síntomas desagradables hacen que nosotros busquemos el impulso hacia la curación. Eso es un factor muy importante. Pero hay que ser paciente o actuante para recuperar la salud o mantener la salud si tenemos la suerte o la hemos conquistado paso a paso. Eso es lo importante, ser pacientes. La palabra doctor viene del latín docere, y docere significa enseñar. Por eso un docente es el que enseña. Por eso hay doctor en medicina, pero también hay doctor en ciencias, doctor en ingeniería, doctor en arquitectura. Es la persona que sabe y que puede dar su enseñanza, pero una vez de incorporar la enseñanza en nosotros mismos. Y como médicos tenemos que recordar, entre otras cosas, que en el Evangelio de Lucas, o San Lucas, como le queréis llamar, a él no le importa como le queramos llamar, el San le pusieron luego, dice aquello que es un dicho hebreo anterior a los tiempos de Jesús o Jesucristo, médico, cúrate a ti mismo. Y eso sale en el Evangelio de Lucas, por eso Lucas es el patrón de los médicos. Pero primero te vas curando tú para ayudar a curar a los demás. Si yo os digo que comáis sanamente y yo como fatalmente, digo, ¿de qué vale? No os llegaría. Habría algo que captarías que dices, no está diciendo la verdad, no encaja en lo que yo estoy percibiendo, ¿no? A mí me pasa mucho con los políticos. Bueno, yo vengo con un gran maestro, que es Luis Pelayo, del lenguaje corporal. Y dice, cuando un político te habla de paz y hay que estar bienestar y está mordiendo, su cuerpo está fuera de sintonía con lo que está diciendo la palabra, ¿no? Y Luis Pelayo nos enseñó a varios de nosotros a interpretar el cuerpo físico. O sea, primero resonar en la consulta antes de hacer una resonancia magnética. O sea, resonancia magnética está bien, el TAC está bien, todo lo demás está bien, pero si no resuenas con la persona que entra en la consulta, si no sacas tu parte humana, si no eres un médico medicamento, entonces no hay nada que hacer. En cambio, sabéis que si la parte humana del médico, que a veces falta porque no nos enseñan en la carrera de medicina a cómo estar delante de la persona cuando la persona viene en un momento vulnerable. Primero escuchar. Y tener tiempo para escuchar. En 6 minutos no se puede escuchar, es la media en España y dicen que en Finlandia es el doble del tiempo. ¿Y de qué será? ¿Que los finlandeses son sordos y necesitan más tiempo? ¿O que nosotros tenemos demasiado poco tiempo para poder expresar? Y expresar es eso, sacar al exterior algo que está preso. Eso es expresar, literalmente, ¿no? Sacar a la luz algo que está en la sombra. Eso ya lo decía Jung,
La sombra es aquello que no quiero ver de mí, aquello con lo que no me quiero identificar. Y entonces construyo un constructo, y nunca mejor dicho, al que llamamos carácter. Y el carácter es aquello que construimos para defendernos del mundo. El temperamento es lo que, desde la medicina antroposófica, el temperamento es aquella forma de ser, aquel color, aquel algo interno, ¿no? A la mañana me decíais, una de vosotros, una de las personas, me decíais que un hijo y otro es totalmente diferente, pero es que siempre han sido. Ya, tú les puedes querer, les puedes ayudar, tú les ayudas a que ellos sean lo que son. Pero eso de que los padres educamos a los hijos, estamos muy lejos de educar. Por supuesto tenemos que ser, y especialmente lo que llamamos primer septenio, 0 a 7 años, ser dignos de que nos imiten. Ahí hay imitación, 0 a 7 años. Pero poco a poco va apareciendo el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el yo espiritual. Y eso es un constructo que va poco a poco despertando en el ser humano. Entonces, docere significa enseñar. Pero para enseñar tengo que yo vivenciar, tengo que yo incorporar en el cuerpo. Yo soy de la opinión, como decían los esenios hace miles de años, y no solamente 2500 cuando aparecen en la historia, sino quizás más, porque hay quien lo liga con el conocimiento de Egipto, que en aquella época era el faro de luz en todo el mundo, por lo menos en el occidental. Y luego estarían los mayas, los aztecas en América, ¿no? Los esenios decían: tengo un cuerpo pensante, un cuerpo sintiente y un cuerpo haciente. Yo cuando leí, no sé por qué le han puesto ese título, el Evangelio de los Esenios, me di cuenta que en el Evangelio de los Esenios, aquellos que hablaban del ayuno, conocían muy bien el ayuno. El ayuno es algo que cuando tú lo experimentas, sabes, lo conoces, si no, no lo puedes conocer. Entonces, en ese proceso, para mí el ayuno es terapia magna. Es lo que hacen los niños y los animales cuando están enfermos, dejan de comer. María Quiñelen es una sanadora mapuche y dice: por favor, que los doctores no sean diostores. Que los doctores no sean diostores. O sea, no estamos en posesión de la verdad. Tenemos nuestra verdad y la persona que viene vulnerable en el momento de una consulta tiene su verdad. Y además ella se conoce de sí misma más de lo que yo conozco y de lo que yo puedo conocer en 3/4 de hora que pueda estar en una consulta. No. Entonces, que no seamos diostores. No curamos. El médico es el que pone en contacto a la persona con su capacidad de autocuración. Ese es el médico del futuro. El que sabe despertar a la persona, incluso ante un diagnóstico grave, el impulso de seguir adelante, confrontar. Muchas personas, si le dicen es que te quedan 6 meses de vida, al final van a... Ya me lo dijo el médico, 6 meses de vida. Pero otra persona dice, por narices, ahora voy a pasar 6 meses y 6 años y más todavía, ¿no? Y ahí está la confrontación ante una espada de Damocles, porque nunca debemos de hacer esto. Nunca debemos de hacer esto. De cómo estar... Hay una película preciosa que se llama El Doctor. ¿Conoces? Chesca. ¿Quién es el actor principal? No conoces el nombre. Es muy conocido. El doctor es de 2 equipos de cirujanos y el comportamiento en la cirugía es tan diferente que cuando uno de ellos se enferma dice: no, yo, los de mi equipo no, los del otro. No os cuento más de la película, pero os recomiendo. Yo pondría esa película en primero de medicina, para cómo estar delante de la persona enferma. Es decir, no trato a, trato con. Esa es la diferencia. En primero de medicina tendrían que enseñar no tratar a, trato con. Y trato con fulanito. A mí, yo
no sé, en segundo o en tercero, cuando empecé un poco a ir el último de la cola del equipo, ¿no? Allí que ibas en el hospital y que tú eras el último, que habías llegado. Y el de la cama 344. Digo, ¿el de qué? Yo no entendía, cama 344, no, será Juan Gutiérrez Fernández. No podemos. O sea, hay detalles de esos y en esa película hay varios detalles. Le diagnostican una enfermedad grave, se encuentra con una mujer que es lo único que os cuento de la peli, que se está muriendo, pero está mucho más viva que él. Se da cuenta que dice, ¿no? ¿Quién está viva aquí? Yo tengo un amigo muy, muy especial, él es arquitecto, ¿eh? Urquía, ¿eh? Es un arquitecto muy conocido en bioconstrucción, en una construcción más saludable, con todo ello, ¿no? Y él me comentó una vez de cómo en medicina antroposófica se hace cristalización de la sangre. Se coge un poco de sangre, se cristaliza y según los patrones, pues hay un patrón que habla del cáncer, de enfermedades crónicas, de otro tipo de enfermedades. Y él me contaba una cosa muy curiosa, que él estuvo investigando en esa cristalización sensible que se llama, que se utiliza en los hospitales de Alemania y de Suiza. Y me contaba que por muy enferma que estaba la persona o estuviera la persona, en el proceso anterior a la muerte, la cristalización se curaba. O sea, era armónica. No había disarmonía que manifestara la enfermedad, sino en el proceso hacia la muerte, no sé si todas las personas o las que aceptaban la muerte, la cristalización era armónica y curaba. Claro, el proceso de la muerte es la última prórroga que te dicen para ahora. Perdona a tu cuñado, que ya no es fácil, ¿eh? Comprende a tu suegra y le pides disculpas por una medicina con alma. Prescrita durante milenios y proscrita en los últimos años. Lo mejor de la tradición con lo mejor de la innovación. Esa es la medicina. La medicina solo hay una, la que ayuda en el proceso de curación. No hay medicina alternativa, ni complementaria, ni oficial. Medicina hay una, la que ayuda en el proceso. Y cada uno tenemos unas herramientas, no todas, tenemos una parcela de herramientas. Entonces la medicina es la que cura y la que ayuda a la persona a ser más consciente, porque si eres más consciente caerás menos en el error. Porque muchas veces a través de la enfermedad eliminamos impurezas, eliminamos residuos que hemos adquirido desde la conciencia. Y esto en nutrición y en medicina antroposófica lo tenemos muy claro. Las plantas, ¿por qué no tienen tantas enfermedades? Porque no son tan conscientes. Los animales son un poco más conscientes aunque tienen un alma de grupo, no un alma individual como el ser humano. Todos los alquimistas y en la tradición se reconoce que los animales tienen alma de grupo, pero no tienen alma individual. El ser humano es más consciente, en principio que la mayoría de los animales. Ya sabéis que hay animales muy listos y que a veces superan al dueño, ¿no? A la dueña, ¿no? Pero que luego también, esto tenerlo clarísimo. Yo, uno de los cursos de Spagiri había una veterinaria de Málaga, ¿no? Y contaba ella lo que yo sabía, o sea, que los animales se prestan para drenar las enfermedades de sus dueños. O sea, ellos se enferman para sanar a sus dueños. Porque ellos veneran al ser humano. Una medicina prescrita durante milenios de años corre el peligro de que sea proscrita. Lo mejor de la tradición con lo mejor de la innovación. Un arquitecta, y aquí en la sala ya hay algunos sois de esa rama. Si encontráis, siendo arquitecta, un bello palacio del siglo XV, lo tiráis abajo, lo actualizáis, lo restauráis. Esto es lo que estamos haciendo en SUESPE, restaurar lo bueno y lo mejor de la tradición
y abrirnos a lo mejor de la innovación. Y entonces hablamos de medicina integrativa. Que como os dije el otro día, a veces me siguen diciendo, oye, eso de la medicina integrista es otra cosa, integrativa es justo la cooperación, no la competición. Hemos venido al mundo a cooperar. Y los veteranos me habéis oído más de una vez. Esa frase que dice, vive y deja vivir, los tiempos actuales son ajustados a una frase actualizada, que diga algo así como, vive y ayuda a vivir. Y ayuda mientras disfrutas, porque en el momento que dejas de disfrutar y sigues ayudando, no estás ayudando, estás intentando salvar y te vas hundiendo en el fango, me sale así. Ayudar de más es un papel que a veces jugamos los médicos, los psicólogos, los asistentes sociales, las pedagogas, las maestras de escuela y de universidad. Ayudar de más no es ayudar, eso es salvar, intentar salvar. Pilares de la salud. Cuidar el cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente, despertar la conciencia. Para mí estos 4 pilares son esenciales. Cuidar al cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente, despertar la conciencia. Y en ese proceso nos vamos curando. La palabra curar viene del latín curare. Curare en latín significa cuidar. Por eso la propuesta de la medicina higienista, que viene de Igeia, la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir, como os dije el domingo, es cuidarnos para curarnos. Esa es la máxima de la medicina higienista, cuidarnos para curarnos. Y la medicina higienista surge con Isaac Jenisch en 1823. En 1823, Isaac Jenisch, en América, en Estados Unidos, se da cuenta que quizás lo importante no es tratar la enfermedad, sino favorecer la salud. Y las instituciones higienistas, regidas siempre por un médico titulado, se han conocido como casas de reposo y como escuelas de salud. Y cuando antes yo como médico he estado aquí solo yo 24 años y estaba las 24 horas, 7 días a la semana, hacíamos de todo. Desde el puré de la noche del domingo hasta arreglar las cañerías cuando se atascaban, todo eso. Y de vez en cuando al teléfono, dando información al teléfono. Y cuando al teléfono me decían, ¿y usted es el doctor Carmelo Vizcarra? Y decía, sí. Y me preguntaban, la segunda pregunta es, ¿usted es médico? Y yo siempre le respondía, sí, sí. No sé si se daban cuenta, pero mi respuesta es sí, sí, médico. Pero médico, desde el punto de vista de la medicina antroposófica, Steiner lo decía con mucho respeto. La medicina antroposófica no es una medicina diferente, no es una medicina alternativa, es ampliar la ciencia del curar. Y yo añado, y ampliar el arte de curar. Porque los antiguos reconocían la ars médica. O sea, por mucho que sepas de ciencia y de tecnología, luego hay un arte. Y uno puede ser técnico. Tecnos en griego significa ciencia, alguien que maneja la ciencia, el arte también, ¿no? Entonces, o sea, la medicina para mí tiene mucho de arte. Y el arte mayor, el primero, es escuchar. Y para escuchar a la otra persona hay que parar el diálogo interior. Carlos Castaneda, después de haberle hecho el señor Don Juan todas las pifias del mundo, Don Juan, el chamán del estado de Sonora, le dice, Carlos, lo que te he hecho no ha servido para nada más que para
que pares el diálogo interior. Luis Pelayo, maestro, amigo, porque además me dedicó como amigo Carmelo su escrito más importante del lenguaje corporal y de la bioenergética, le invitó Punset en ese programa que hacía en la televisión de entrevistas, ¿no? Luis Pelayo con su mujer Loli, pues fueron a esa entrevista. Y era a la 1:30 de la mañana, dices, es como que dices, tengo que aguantar yo, pero bueno, claro, aguanto porque era mi querido maestro, ¿no? Y Luis Pelayo soltó esa joya que yo en ese momento apunté enseguida. Luis Pelayo en la entrevista de Ponce dijo, la vida no la vivimos, sino la pensamos. No se puede decir, sino la pensamos. Todo junto. La vida no la vivimos, sino la pensamos. O sea que mientras vamos pensando va transcurriendo la vida. Porque eso lo dice John Lennon. John Lennon tenía una conciencia muy grande, por eso le mataron, entre otras cosas. John Lennon dice, la vida es aquello que te va aconteciendo mientras tú estás entretenido en hacer otras cosas. No estamos donde estamos. Cuando teníamos 1 año estábamos ahí, presentes, totalmente. Tú le introduces a un niño de 5 años, a una niña de 5 años en la visualización, le cuentas un cuento, no te está escuchando el cuento. Está dentro del cuento. Está viviendo el cuento. Nosotros hemos perdido la capacidad de imaginación. Cuando decís no puedo imaginar, recuerda cuando tenías 3 añitos. La imaginación está ahí, la inspiración también y la intuición, que son las 3 grandes cualidades de la mente consciente. Son palabras de Steiner, imaginación, inspiración e intuición. Yo solamente añado cualidades de la mente consciente. Y conciencia, como os dije el otro día, es ver unidad en todo. Inconsciencia es ver separatividad en todo. Y esto sí que es una idea de este año. Cuando ves unión en todo, hay fusión. Cuando ves separación en todo, hay confusión. Entonces, elegimos fusión o confusión. Cuando yo estoy bien, cualquier cosa me parece bien. Si yo estoy mal, cualquier cosa que me digas me parece fatal. Y yo me voy a encontrar en la vida las personas que me hagan trabajar como ser humano, me vayan puliendo mis asperezas, mis impurezas, mis residuos. Y la enfermedad viene a eso, a quitarte lo que no eres. Y sobre todo a pulir tu ego. Es la idea de Miguel Ángel, ¿no? El gran escultor, que le dicen, ¿cómo pudo hacer usted la piedad de esa manera, ¿no? Y la idea es esta, dices, yo un trozo de mármol de este tamaño, del otro 3 metros de largo, 2 de alto y 4 de ancho, y yo me hago la imagen de lo que quiero esculpir y lo único que hago es quitar lo que le sobra. Eso es lo que hacía Miguel Ángel. O sea que podéis hacer lo mismo, así. Y la vida hace con nosotros lo mismo. Te va a quitar lo que te sobra. Te va a quitar lo que no eres para que te quedes con lo que eres. Te va a pulir el ego y en el momento que te va puliendo el ego tú te vas conectado. Tu espíritu individual se une con el espíritu universal. Lo dice Steiner. Lo espiritual del ser humano y lo espiritual del universo. Que mi intento esté unido con el intento o el plan universal. La palabra intento lo utiliza mucho Don Juan en los libros de Carlos Castaneda, el intento. Y cuando mi intención se une con el intento, con el plan universal, yo soy co-creador de mundos. Y lo mejor que pueden poner en vuestro epitafio es, espero que sea largo, sobre todo si seguís viniendo a Soispe será muy...
tenéis décadas por delante, pero lo mejor que podrían poner es el mundo cuando se fue mucho mejor que cuando llegó. Hemos venido a eso, claramente. La mente busca información. Es más, cae en la informatosis, que esto es una enfermedad grave. La búsqueda de información, a ver qué pasa en no sé dónde, en Gaza, en la India, no sé, y ahí nos tienen atrapados en las redes. Hemos caído en las redes, en el entretenimiento. Entretén y miento. Cuando no en el sometimiento, someto y miento. El alma procura o requiere transformación. El alma viene a transformarse en este recorrido por la vida. Y a veces, confrontándose en la vida te produce dolor, pero el dolor te va quitando el ego de manera de marchas forzadas. Ese es el dolor. Los cincelazos que da la vida son como los cincelazos que daba Miguel Ángel a la escultura de la Piedad, que yo tuve la gran suerte de contemplar hace un par de años. Y también la de Moisés, que está cerca, en Roma, ¿no? Dices, la cantidad de cincelazos que tuvo que dar, por la cantidad de cincelazos que da la vida con nosotros. El dolor transformador, no el dolor víctima. La mente consciente se expresa en la imaginación, inspiración e intuición, que son las tres cualidades de la mente consciente. No de la mente demente, no de la mente rumiante, no de la mente analítica, sino de la mente de síntesis. Análisis o síntesis, tú puedes elegir. El símbolo, la palabra símbolo es lo que une. Simbolein significa impulsar la unión. El diablo, el discóbolo es aquel personaje, el discóbolo de Mirón, ¿no? Disco bolein es lanzar el disco, discóbolo. El símbolo es el que lanza la unión. El que lanza la desunión es el diablo, que era aquel juego que de niñas jugabais, que no era una esfera, sino era algo dividido, compartido. En aquellos tiempos, a mí como chico, me encantaba el diablo, pero ni se me ocurría coger aquel juego, porque lo menos que te caía encima era marichica. Y entonces era fuerte lo de marichica. O sea, los juegos eran muy definidos de chicos y de chicas. Los chicos al fútbol y las chicas a las tabas, y a mí las tabas me gustaban, pero coge unas tabas. Entonces, diabolein es el que impulsa, diablo es el que impulsa la división. El divide y vencerás de los romanos está siendo utilizado en este momento por los políticos. Divide y vencerás. Cuidarte para curarte. Cuidar versus tratar. Yo no te trato, sino yo te enseño herramientas que tú puedes utilizar para cuidarte y como resultado del cuidarte, curarte. Si tú vives de esta manera y tienes esta enfermedad, ¿no crees que si sigues viviendo de la misma manera, sigues teniendo la misma enfermedad? En Oriente, ley del karma. En Occidente, ley de causa y efecto. A una causa determinada, un efecto resultante. Si tú siembras patatas, no esperes recoger arroz. Vas a recoger lo que estás sembrando. Entonces, eso es lo que intentamos en SOASPE. Herramientas, conciencia, observación y capacidad de sorpresa. Para mí, últimamente, me surge mucho en mí observar, no es pensar. Yo llevo tiempo ya intentando observar, no pensar. Incluso cuando venís el domingo, no pienso, sino observo, y no vienen pensamientos, ¿no? Pero a veces cuando llegáis el domingo, dice, aquella qué chulilla es, ¿no? Y qué creído. No son vuestros pensamientos, os están tentando.
estáis abriendo y por ahí entran las fuerzas oscuras. Yo cuando leí El Señor de los Anillos, dije, este sabe de lo que está hablando. Tolkien, ¿no? Era un iniciado. Si no, no se puede escribir ese libro. En la película, bueno, ahora el libro a mí me enganchó y leía las fuerzas de la oscuridad contra las fuerzas de la luz, no al revés. Siempre la luz ganará a la oscuridad, siempre. Si tú estás en el Nou Camp, utilizando... Yo jugué la juvenil de mi pueblo, de Durango, en la Cultu de Durango. Me encanta el fútbol. Pero si estás en el Nou Camp y está todo a oscuras, tú pones una vela en medio del campo, una velita sencilla, humilde, en medio del campo, ¿qué verás? ¿La oscuridad o la vela? La luz. Esa es la potencia de la luz. Pero hay que tener ojos para querer ver la luz. Pero si no viene la enfermedad para empujarte hacia la luz. El dolor lleva conciencia a zonas de las que no somos conscientes. El dolor de rodillas te está diciendo que últimamente has cogido 20 kilos de más, que te quedas 10 horas viendo la televisión y atontándote por la televisión, o que eres demasiado orgulloso para hincar el pie en la tierra y decir lo que tú quieras, hacedor del universo, demiurgo, Dios, Jehová, Alá, Buda, lo que queráis. Los espíritas de Brasil, yo he estado 3 veces en Brasil, en Porto Alegre tienen un hospital, los espíritas de Brasil, donde hacen medicina oficial, homeopatía y pases magnéticos. Y yo he visto cosas sorprendentes con estas cosas de pases magnéticos. Pues los espíritas de Brasil, al demiurgo, al hacedor del universo, al arquitecto del universo, le llaman causa primera de todas las causas. Es una bonita manera de llamar, causa primera de todas las causas. Estamos muy lejos de saber lo que es, muy, muy lejos. No sabemos nada. Ya hace 2500 años el que más sabía de su tiempo dijo, yo solo sé que no sé nada, y era el más listo de su clase, el Sócrates. Otro libro que me impactó, pues que también se llevó a la película, que el maestro se llamaba Sócrates, es El Guerrero Pacífico. Guerrero Pacífico es un atleta de alta competición que tiene un accidente que se queda hecho polvo. Fracturas por todos los lados y dice no hay nada que hacer, ya no vuelves a la competición. No solamente volvió a la competición, sino volvió a la primera línea de competición de gimnasia rítmica, no, gimnasia atlética, ¿no? La de los chicos. Sí, gimnasia deportiva. Gimnasia deportiva. Pues gimnasia deportiva vuelve otra vez a estar en primera línea, cuando no daban nada por él, es verídica, ¿eh? Y se encuentra con Sócrates, que es un maestro que le dice, es el maestro que da cachetes y dice, venga, sal de ahí, ¿no? Y a veces el maestro es el vecino del quinto, es, como dicen los chamanes, el pinche tirano. Es el que sabe dónde puede meter el dedo en la llaga, ¿no? Y a veces es la mujer o el marido. El matrimonio, como decía aquel, es como la plaza sitiada. El que está fuera quiere entrar y el que está dentro quiere salir. Cuando vives en matrimonio dices, uy, qué bien viviría solo, ¿no? Y cuando estás solo dices, uy, qué bien viviría acompañado. Siempre es lo que nos falta. Tratar a o tratar con, ya os he dicho, yo siempre trato con. O sea, y creo que ese medicamento es muy fuerte. Fidel Delgado, que a algunos os suena quién es Fidel Delgado, os lo dice en una de sus charlas, el poder que tiene el médico, el poder que tiene inmenso ese trapo blanco que le llamamos bata, ¿no? Cuando el médico se pone la bata y le dice a la otra persona, desnúdate, y se desnuda.
Fidel Delgado es uno de los grandes. Es uno de los grandes. Esto me encantó. Y en otra de las charlas habla de ese personaje que yo me identifiqué, que tengo también dentro, y él le llama el quejumbres. El quejumbres. Y digo, y ese también yo le conozco, tengo quejumbres también dentro, ¿no? Vive y ayuda a vivir. El ser humano no solamente vive, el ser humano convive. Y cuando no convive, se marchita, se seca y muere. Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. Ya sabéis que Teresa de Jesús hablaba de la cabeza de la mente como la loca de la casa. Y es la loca de la casa. Y además nos ha venido sin un libro de instrucciones. Y en lo más nuevo, nosotros, el cerebro, no sabemos cómo funciona. Y ya no digamos el subconsciente, el inconsciente, o lo que en la India llaman el supraconsciente, porque aquí en Occidente hablamos de inconsciente, subconsciente, consciente, pero en la India hablan del supraconsciente. Aurobindo, madre, hablan del supraconsciente. Y cuando la mente se aquieta, hay una supraconsciencia universal que entra a través de ti. Debemos de ser buenos con el cuerpo para que el alma se sienta a gusto en él. O sea, esto es Suaispe. No es Suaispe que curéis el cuerpo para que en el momento que os muráis dentro de 70 años seáis los más sanos, las más sanas del cementerio. No. Sino que vuestro cuerpo sano va a hacer que vuestra mente esté más sana, que vuestros sentimientos estén más sanos, que el alma esté más sana. Y el alma es lo que conecta la esencia, el espíritu que sois, en tránsito por la tierra. Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin fue jesuita. No sé si escribo bien. El nombre de Chardin, sí. Teilhard creo que más o menos. Teilhard de Chardin dice, no somos seres espirituales, no somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Estamos en tránsito por la tierra. La tierra como escuela. Es una idea antigua. La tierra como escuela. Os estoy llamando extraterrestres. Los griegos hipocráticos consideraban que cuando el cuerpo se moría, el alma que había estado presa en el cuerpo, esto es una idea ya utilizada por los platónicos, el alma presa en el cuerpo se liberaba del cuerpo y volvía a su hogar. Sige. Si el otro día os dije que Sige era el alma, Sige era mariposa también. Kubler-Ross era psiquiatra y tanatóloga, es decir, especialista en la atención a la persona en proceso de muerte, en tránsito, en el trance de la muerte. Y dio una charla en la Diagonal, en la Illa de la Diagonal, donde he estado también 2 o 3 veces dando charlas. Era una abuelita y de repente ella dice, ella era de Zúrich, de Suiza, ¿no? Suiza es Zúrich. Y entonces había visto los campos de concentración nazi y había visto, como dijo en esa charla, muchas mariposas pintadas en las paredes. Y ella es la primera que le escuché que para esos que estaban concentrados y eran presos en esos campos de concentración, viviendo una experiencia inimaginable para cualquiera de nosotros, porque aquello sí era fuerte, aquello sí era duro, entonces pintaban el alma libre aunque el cuerpo estuviera preso. Y sacó una mariposa, una bolsa así de este tamaño, hecho de password, de esos, preciosa. Abrió la cremallera y sacó una bella mariposa. Los hipocráticos, primero fueron los egipcios, luego vinieron los pitagóricos, luego Platón. Y desde Platón no sé si hay algo nuevo en filosofía.
Igual es una temeridad para uno que no es especialista, ¿eh? Pero ellos ya sabían. Los platónicos decían soma, sema. Cuerpo, cárcel. O sea, cuerpo, cárcel significaba que para ellos el alma estaba encarcelada en el cuerpo mientras transitaba por la vida, pero luego, cuando moría el cuerpo, el alma volvía a su hogar. Soma es el cuerpo vivo, porque ellos tenían una palabra para el cuerpo muerto. El cuerpo muerto para los hipocráticos era sar. Los platónicos hipocráticos vienen de ese linaje. Para mí, yo me siento en este momento afortunado de ser parte de ese linaje. Yo podría llamarme neohipocrático. O sea, leer a Hipócrates y leer a Paracelso es tan sorprendente que digo, ellos ya lo sabían. Igual que cuando estuve hace exactamente 14 años, porque hace 14 años nació nuestra hija en Egipto, meses antes, en el Museo del Cairo, dije, estos ya lo sabían. Ya lo sabían. Y nosotros estamos actualizando lo que ellos sabían. Pero hemos olvidado otras cosas que ellos sabían y nosotros no sabemos. Hemos desarrollado la mente racional, que os explico un poco la charla de la semana pasada, a través de los griegos y de los romanos, pero hemos olvidado la imaginación, inspiración e intuición atávica de los egipcios. En este tránsito del ser humano estamos actualizando lo que los egipcios no supieron, pudieron, no era el momento de integrar. Palabras de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner es el de la antroposofía. Totalmente incomprendido. Habló de todo: medicina, arte, agricultura, pedagogía, danza, todo. Economía. Era un iniciado. Tenía un teléfono directo con el universo. Yo he perdido el número, de vez en cuando me dan alguna llamada y yo lo voy a decir, pero él estaba conectado. Yo intento conectar de vez en cuando y a veces tengo esa suerte de decir, bueno, ahora les digo esto y os pongo en contacto con lo que ya sabéis, que es el lema de este año. Recuérdate quién eres. Si yo estoy aquí trabajando es porque como seres humanos sois grandes, excelencia. Consideraos excelencia porque después de todo lo que habéis vivido estáis donde estáis. Y venís a su iceberg, es decir, a ver qué pasa. Os traen. Requiero de tu presencia para entender mejor mi esencia, literalmente. Y te vengo a buscar, Franco Battiato. A mí las canciones de Franco Battiato eran preciosas. Requiero tu presencia para entender mejor mi esencia. Vivir y convivir. El ser humano no solamente vive, sino convive. Y como sabéis bien, el ser humano no vive en la tierra, vive en el aire. Si viviéramos en la tierra, nos llamarían intraterrenos. Vivimos en el aire. Y es lo primero que hacemos al nacer, inspirar, y lo último que haremos al morir, expirar. Y es la única expiración que se escribe con X. La falta de ortografía más repetida en libros de medicina, en libros de ciencia, es escribir expirar con X. No, expirar con X es feneció, murió, estiró la pata.
Mientras tanto, inspiro y entro dentro de mí, expiro y me entrego al mundo. Y la raíz de expirar es espíritus. Espíritus. Cuando yo entro de mí, inspiro, me inspiro. Cuando yo salgo del mundo al mundo y me entrego, soy espiritual. Y es posible que no crea en Dios, no crea en nada, pero creo en el ser humano. O creo en Dios, en el ser humano y todo lo que sea. Eso es espiritual. Pero es que curiosamente la palabra religión viene de religare. Religare etimológicamente significa volver a ligar, volver a unir. Si religare, religión, significa volver a unir, es que en un momento estábamos unidos. Estábamos en el universo, en esa unidad. Pero quisimos tener la libertad de decidir entre el oscuro o la luz, entre el bien y el mal. Y a eso vinimos, a explorar y a experimentar. Las 9 jerarquías anteriores, como dicen todas las grandes tradiciones, somos la 10ª generación. Solamente os voy a ángeles, arcángeles, principados o arcáis, Esusáis Elohim, que llaman potestades, virtudes o dinamis, dominaciones o kiriotetes en griego, y luego tronos, querubines y serafines. Esos vinieron antes que nosotros. Steiner lo dice claramente, en la próxima evolución de la Tierra, el ser humano estará a la misma altura que hoy en día está el ángel, pero tiene la libertad. El ángel no tiene libertad, el ángel sigue el patrón del universo, del espíritu universal, del alma, del animas mundi y del spiritus mundi, pero nosotros podemos decidir. Decido hacer el bien o decido pegarte una patada, y no digo dónde. Pero estoy pensando. El Carmelín está pensando en la patada donde más duele. A eso vinimos. Conciencia y libertad. Rudolf Steiner muere en 1925 y dice que el ser humano ha venido a conquistar la libertad. Y en este momento el espíritu humano está en peligro. Nunca vamos a perder la libertad, pero igual muchas personas en tránsito van a perder su libertad y van a perder su conciencia. Cuando caemos en manos del pensamiento único en vez del pensamiento propio, corremos peligro. Cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo anímico y yo espiritual. Todos esos cuerpos, y no os hablo de los 3 cuerpos espirituales porque dices, si con un cuerpo y no sé cómo cuidarlo, si tengo que cuidar 7, son 7 cuerpos. Y en cada septenio de vuestra vida vamos abriéndonos, vais abriéndoos a cada uno de esos cuerpos sutiles. Y en el ayuno, como no dais de comer al cuerpo físico, los cuerpos sutiles se alimentan de lo sutil. Por eso Francisco de Asís, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz hacían ayunos para tener una expansión de la conciencia. Y eso es lo bonito del ayuno cuando no tiene síntomas desagradables, que la conciencia hace esto. ¡Fum! Los budistas, los judíos, los musulmanes, todos hablan del ayuno. El Ramadán, el Yom Kippur, la cuaresma cristiana, ¿no? Que si pagabas, pues no tenías por qué hacer, pero el ayuno, digo, podías comer carne y lo que fuera, pero tú pagabas ¿cómo era la bula? ¿Cómo era? Algo así era, ¿no? Yo saqué matrícula de honor en religión. Ibas para cura. Porque iba para cura. Ya os dije el otro día que mi madre quería que yo fuera cura
Y bueno, me dedico a la cura, en algo acertó. El cuerpo físico es el cero, cuarto, quinto septenio. ¿Cómo es eso? En medicina antroposófica, a los 0 años nace el cuerpo físico, a los 7 años el cuerpo energético, el cuerpo etérico. Y entonces ya se le puede enseñar al niño cosas, porque hasta entonces la energía estaba construyendo órganos. En las escuelas Waldorf se empieza a enseñar y memorizar a partir de los 7 años, cuando ha nacido el cuerpo etérico, y ya se puede dirigir el cuerpo etérico hacia la memoria y hacia el pensamiento. A los 14 años el cuerpo anímico, el cuerpo astral, y a los 21 el yo. El yo, la organización del yo, que es el yo más cerca a nuestro ser físico, emocional, mental. ¿Y el energético? A los 7 años, el cuerpo etérico. O sea, cuando el cuerpo etérico, el cuerpo energético, en medicina antroposófica se relaciona con la memoria y el pensamiento. O sea, cuando el cuerpo se muere, la tradición dice que en 72 horas no se le entierre, ni se incinere. Porque en 72 horas va a soltarse el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el yo. Y cuando el cuerpo etérico en el proceso de la muerte se desprende, la persona ve, como en una película, lo que ha vivido durante toda su vida. No de forma lineal, sino, y eso lo habréis oído más de una vez, especialmente cuando los médicos, y el doctor Segarra es uno de los que últimamente está hablando de experiencias cercanas a la muerte. Entonces es el cuerpo etérico el de la memoria. Por eso cuando os falta memoria con 55 años, no es que vais hacia el Alzheimer, sino que el cuerpo etérico, el cuerpo energético, ha bajado de energía. Tenéis menos energía de lo normal. Como las muñecas rusas, matriuscas, que serían 7, aunque nosotros trabajamos sobre lo que ahora hemos desarrollado. Los 3 todavía estamos en los inicios del desarrollo. Entonces, estos lo hemos desarrollado estos 4. El año pasado descubrí que las matriuscas son número impar. O sea, que no son 6, 8, 10, 12, sino 7, 9, 11, 13. Número impar. Cuerpo físico, energético, anímico, yo, cuerpo causal, cuerpo búdico, cuerpo átmico, o en palabras de Steiner, a partir de los 42 años, 42, 49 años, es el desarrollo espiritual del yo espíritu, que es el causal o manas de los orientales. 49, 56 años, el desarrollo del espíritu de vida, que es el cuerpo búdico de los orientales. Y 56, 63 años es el ser humano espíritu, aunque Steiner, muerto en 1925, llamaba hombre espíritu. Yo, de acuerdo con los tiempos, le llamo ser humano espíritu, que es el cuerpo átmico de los orientales. Cuerpo causal es la conciencia del universo a través de mí. Cuerpo búdico es el amor universal a través de mí. Y el átmico es la voluntad universal a través de mí. En mí la voluntad está aquí, el sentimiento, el amor está aquí, la conciencia está más arriba. Pues en el espejo pasa con los 3 cuerpos superiores. Primero la conciencia, luego el amor y luego la voluntad. Pero no la mía, sino la voluntad del universo a través de mí, el amor del universo a través de mí, la conciencia del universo a través de mí. Y solo en ese momento, con esa fusión, muy lejos de la confusión, un Francisco de Asís habla de hermano sol, hermana luna, hermano lobo. Yo con la película de Francisco de Asís, Hermano Sol, Hermana Luna, lloré un montón. Y con música preciosa de Donovan, que en mis tiempos se oía. Ahora ya no sabemos quién es, pero... Los antiguos decían,
haya verdad en el pensar, belleza en el sentir, bondad en el hacer. Steiner dice una cosa muy bonita, y que en el impulso de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, ¿no? Era 1789, puede ser, 1789. El impulso de la Revolución Francesa trajo un impulso renovador que todavía no se ha desarrollado, pero Steiner lo traduce diciendo: haya libertad en las ideas, igualdad en la justicia, bondad en la economía o fraternidad en la economía. Liberté, égalité, fraternité. Libertad en las ideas, igualdad en la justicia, égalité, fraternité, fraternidad o bondad en la economía. El dinero es una energía cristalizada y tiene que, como toda energía, tiene que estar en movimiento. Si se estanca, se cristaliza, aquello no fluye. Entonces, el dinero es energía en movimiento. Yo, para mí, estoy aquí porque nunca he tenido miedo y nunca me ha faltado. Cuando tú confías en la vida, dices, no me va a faltar, ¿no? Aparece la Biblia, ¿no? Mirar los lirios del campo y las golondrinas que vuelan, no se preocupan por el futuro y les va a llegar. Es el miedo el que atrapa, el que nos encierra y el que bloquea todo aquello. Y claro, atraes a lo que tienes miedo. Y tu intención cambia el resultado de lo que va a ocurrir en tu vida. Física cuántica. O sea, tú eres capaz de alterar el resultado de la investigación porque pones tu intención en una dirección o en otra. Entonces, por eso hay quien quiere demostrar que el ayuno es una chorrada y lo demuestra. Y cuando llevas con el ayuno 45 años, como llevo yo, o sea, 45 años haciendo pasar hambre, eso es un karma muy grande. Espero que no me lo tengan en cuenta. Entonces yo no tengo nada que demostrar si estoy viendo día a día el beneficio del ayuno, el beneficio enorme. Por eso le llamo terapia magna, sin despreciar otras terapias, ¿eh? Yo soy muy ecléctico, no soy dogmático, nunca he sido dogmático. Estos símbolos los veis en cualquier iglesia románica. El toro, la vaca, el león, el águila y el ser humano completo o el ángel, los cuatro. Tan, tan, tan. Son los tres animales sagrados más el ser humano completo o el ángel, y son los querubines. Los querubines están en estos cuatro símbolos. Y los tronos, que son las ruedas de fuego sagradas, están hablando de los 24 ancianos que rigen el universo. Y los veréis en alguna iglesia. Si contáis 24 ancianos y en algunos sitios tocando cada uno un instrumento, porque están tocando la música de las esferas que decían los pitagóricos: cuerpo pensante, cuerpo sintiente y cuerpo haciente o actuante. Soy cuerpo, no tengo cuerpo, soy cuerpo. Pensante, sintiente, haciente o actuante. ¿Cuál es el camino? Pues por el que intentamos eso, es bajar del pensar al sentir. Al sentir de los sentidos, sentir de los sentimientos, sentir o sensar las sensaciones del cuerpo. Y esto sí que me sale mucho este año. El acto del pensamiento decimos pensar. El acto del sentimiento lo decimos sentir. El acto de las sensaciones, ¿hay alguna palabra? Sentir, ¿no? Ya lo hemos usado. Sensar, que es lo que yo utilizo en SWISPE, de donde surgen sensaciones. Pensar, sentir y sensar.
Habitar el cuerpo, que nosotros trabajamos mucho. Incorporar. Del diafragma hacia abajo, algo que tenemos en común con el mundo animal. Oso, a algunos os suena seguro. Uy, ¿dónde he ido? Oso dice que los animales tienen los 3 primeros chakras. Primero, segundo y tercero. Debajo del diafragma tenemos instintos, impulsos y deseos. Encima del diafragma tenemos sentimientos, emociones, afectos. Oso lo dice claramente. Es el ser humano el que ya ha desarrollado el 4.º chakra, el amor. No el amor de deseo del segundo chakra. Distinguir muy bien. Y lo habéis vivido muchas veces en vuestra vida. El amor de deseo es el amor equivalente al adolescente. En el adolescente el importante soy yo y tú eres importante siempre que me hagas feliz. En el momento que no me hagas ser feliz, no te ajunto. Yo me acuerdo todavía como 3 amigos a la vez me dijeron que no me ajuntaban. A mí se me cayó el mundo. El amor de encuentro, que es el amor de los que estáis aquí. En el encuentro contigo me encuentro conmigo, en el encuentro conmigo me encuentro contigo, y la Leniskata sigue hasta el infinito. Rolf Carballo, como os dije el otro día, el gran especialista de la psicosomática en España, médico, él decía que cuando alguien tiene una urdimbre afectiva, actualiza sus potencialidades de curación. Y sabéis, os lo dije hace poco, que os alimenta mucho más la sonrisa de la persona querida que un bocadillo de chorizo. Sensar el cuerpo, habitar el cuerpo. Es el gran olvidado. 1,5 metros restante no puede tener menos importancia que los 33 centímetros de mi cabeza. En el más cabezón un poco más. No podemos olvidar el cuerpo y solamente atenderlo cuando viene el dolor, porque el dolor lleva conciencia a las zonas que no somos conscientes. William Osler. Se reconoce que William Osler es el padre de la medicina internista. William Osler, hay un síndrome de Osler que se estudia en medicina todavía. William Osler dice esto, era un gran humanista de la medicina. Los órganos lloran las lágrimas que los ojos se niegan a derramar. Hace poco, en mayo, estuve dando una charla en el Thyssen de Málaga. Y después de la charla vino un médico internista que le encantó que dijera esto de Osler, porque él era médico internista y estuvo en la charla. Me dijo, me ha encantado tu charla, pero me ha gustado muchísimo lo que has dicho de William Osler. Los órganos lloran las lágrimas que los ojos se niegan a derramar. Alexander Lowen, que es el de la bioenergética, y su mejor libro creo que es el que se titula Bioenergética. Alexander Lowen dice, las lágrimas son como la lluvia de una tormenta, limpian el ambiente. Las lágrimas son como la lluvia de una tormenta, limpian el ambiente. El ambiente. Y a los hombres también hemos sido víctimas. Y hemos sido víctimas porque de pequeñito hemos oído muchas veces que los hombres no lloran, que llorar es de niñas. Y yo que quería conseguir algo de mi aitá, de mi padre, de mi aiché, como yo le llamaba,
siempre había alguno de sus amigos que me decía, no, no llores, porque el llorar es de niñas. Y yo dejaba de llorar. También hemos salido perdiendo. Hace 38 años ningún hombre lloraba en esta casa. A día de hoy, de vez en cuando, algún hombre se atreve a llorar. Esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias que he visto yo en 38 años. Trimembración. Neuma, espíritu, psique, alma, soma, cuerpo vivo. Estamos transitando ahí. Neuma, que tiene que ver con el aire. De ahí viene neumático. Psique, que es alma y mariposa. Y como os decía el domingo, psicólogo o psicóloga es el logos, el especialista en psique, en el alma. Y psiquiatra es psique, e iatros es médico, psiquiatra es el médico especialista en el alma, no en la mente, y menos en la mente demente, en la mente rumiante. En la mente racional, que es una ración. Eso los veteranos ya me habéis oído. La mente racional, imaginaros, no es el momento adecuado ni el lugar adecuado, pero imaginaros que os traigo una tarta y os digo no, solamente esta ración. Y el resto de la tarta, pues el resto de la tarta es imaginación, inspiración e intuición, que tienen que ver con la mente de síntesis, no con la mente de análisis. El análisis es separar, síntesis es unificar. Solve e coagula, decían los antiguos alquimistas y espagiristas. Solve et coagula et habebis magisterium. Disuelve y coagula y obtendrás maestría. Et habebis magisterium. Y esto es la espagiria, esto es la antroposofía. La sustancia se separa, se extrae la esencia, las fuerzas, los procesos, y esto va con el remedio que ayuda a que el órgano enfermo recupere su buen funcionamiento. Y esto es magia. Cuando atacan tanto a la homeopatía, deberían de recordar que para incendiar un bosque solamente hace falta una cerilla. Y cuando das lo que yo conozco, medicina antroposófica y medicina espagírica, prendes la cerilla en el sitio adecuado, verás que aquello produce fuego, calor y luz. Cuando atacan diciendo que no hay sustancia, es la idea mecanicista, reduccionista, materialista por excelencia, que no ve más allá. Lo esencial, como os dije el otro día, es invisible a los ojos. Yo veo de vosotros el cuerpo físico, pero no estoy viendo los pensamientos, los sentimientos. Sí que veo un poco cómo los pensamientos y sentimientos están esculpiendo el cuerpo físico, porque no es lo mismo estar delgado que tener tendencia a la obesidad. Y eso tiene que ver con pensamientos, sentimientos, vivencias de relación con los humanos. Bueno, voy a venir aquí en la hora porque si no, SARS, cuerpo muerto. El alma viene a conocerse a sí misma, a revelarse a sí misma, a desplegar sus cualidades en el mundo de la materia, en un mundo duro, confrontativo, de crisis, de enfermedad, de dolor. La vida duele, pero el camino no es anestesiar la vida. Tenemos anestésicos, está claro, pero anestesiar la vida no es el camino. Aunque a veces puedes utilizar antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, pero eso no es curar, eso es aliviar. Para curar tienes que curarte.
Currarse para curarse sería un lema también alineado con su OISP. Momentos de quietud o ruido mental. Ahí podemos elegir cada vez más. Un mundo en neurosis o psicosis. Y esto sí que también es una de mis primeras chorradas, que entreví en un escrito. El neurótico es el que se hace castillos en el aire. El psicótico es el que vive en el castillo. Y el psiquiatra es el que cobra el alquiler. Wow. Hoy va de chorradas. Ya os digo que es de fuente. Sabéis que en aquellos tiempos era el paleolítico, ¿no? Lo que es antiguo, paleolítico. Lo que es nuevo, neolítico. Y en medio, el mesolítico, ¿no? Esto los veteranos ya me habéis visto. Los antiguos era la época del paleolítico, luego el mesolítico, finalmente el neolítico. Actualmente, los veteranos no lo habléis, ¿eh? ¿Sabéis dónde estamos? En la era del ansiolítico. Bueno. Yo conocí en Brasilia a Pierre Weil, sociólogo francés que trabajaba en la Universidad de La Paz. Universidad de La Paz en Brasilia. Me invitó a comer con él, estuvimos charlando un rato. Pierre Weil era uno de los grandes, tiene varios libros escritos, hay alguno en castellano. Y él, Jean-Yves Leloup, y otro que conocí también allí con Pierre Weil, los tres hablan de normosis, de la patología de la normalidad. Soltar lo que se va, acoger lo que llega. Para mí eso es toda la sabiduría de la vida. Aceptación activa versus resignación. Esta es la diferencia. Aceptación es algo activo, acepto. Resignarme es no puedo hacer nada, tiro la toalla y punto, ¿no? Como os decía el otro día, el único sitio donde hay que tirar la toalla es en la playa o aquí en la piscina. No hay que tirar la toalla. La vida no nos pone más carga de la que podemos llevar. El pasado es historia, el futuro es misterio. Y solo nos queda el presente, que como su propia palabra lo dice, es un presente, es un regalo. Aquí y ahora. No hay otro truco, aquí y ahora. Nos lo decía Luis Pelayo, el mejor antídoto para la ansiedad es vivir aquí y vivir ahora. Si conseguís de aquí al domingo, en todo momento vivir aquí y vivir ahora, os aseguro que el domingo estáis iluminados, iluminadas todas. Os han fundido los plomos, pero yo decía, ¿cómo le llaman plomos si son hilos de cobre? Y alguien de más edad que yo me dijo, no, pues que antes eran hilos de plomo, que se fundían, ¿no? Cuando ¡pam! Aquí cuando había una tormenta se iba la luz. Y no volvía en horas. Poníamos velas, imaginaros todo esto de velas. Yo decía, que no venga la luz otra vez, que no venga la luz. O sea, el espacio era mágico. Y como dirían los navarros, mágico. O sea, un lugar que dice que no venga la luz, que con velas está muy bien. O sea, no os podéis imaginar todo esto de velas, todas las habitaciones, los pasillos, los campos, todo de velas. Precioso. Precioso. Yo decía que no venga la luz artificial. El pasado es historia, el futuro es misterio. Presencia. Que mi esencia sea presente. Tiempos de fractura anímica o fractura espiritual. Esto es un último concepto en mí que no me habéis oído los que vinisteis el año pasado. Fractura anímica, fractura espiritual. Hemos desconectado de la fuente. Del animas mundi, del spiritus mundi. Y estamos en una época materialista, reduccionista, mecanicista, que no ve más allá del palmo de las narices.
Y entonces si no quieres ver, no vas a ver. Estamos olvidando al hacedor del mundo. Cualquier nombre le pone en pequeñito, el sin nombre, el innombrable, el que no tiene nombre. Anima mundi o spiritus mundi, el gran espíritu de los indígenas de América. Huacantanca. A mí eso me suena, me resuena. Es inmenso. Huacantanca, el gran espíritu. Aquellos que comían carne, pero pedían perdón al espíritu del bisonte, bisontes, ¿no? Porque necesitaban su carne para vivir. Pero antes de matarle, le pedían perdón al espíritu del bisonte. Yo que con 6 meses me llevaron a 200 metros del matadero municipal de Durango, era justo todo lo contrario. Todo lo contrario. La mayor barbaridad que llegué a ver en el matadero municipal de Durango, a 200 metros de mi casa, eran unas ovejas a las que, para quitarle la piel entera, les había metido una cánula por la pierna, un inflador, les habían inflado y estaban así, así. Imagínate una oveja así, para sacar la piel inflada de aire. O sea, yo cuando vi aquello digo, si somos capaces de hacer esto, yo me vuelvo vegetariano. Ahí empecé a ser vegetariano. Y los chillidos de los cerdos a las 5 de la mañana, cuando les estaban matando. Eso duele. Entonces tenemos que reconectar con el universo, con la fuente universal. Y entonces en las relaciones humanas estoy terminando, ¿eh? El arte de... ¿O queréis que siga? Eso es lo que queréis. Convivir. Somos distintos, pero no distantes. Ese es el alma de grupo de Schweitzer. Distinto y complementario en vez de distinto y contrario. Y esto elegimos nosotros. Si te veo distinto y distante o contraria, o te veo distinta, no distante y complementaria. Esto lo elijo yo. El otro día os dije, me remueves cuando mi ego se enfrenta contra tu ego, mi apariencia lucha contra tu apariencia, me remueves. Pero si mi esencia se encuentra con tu esencia, me conmueves. Y cuando más te conmuevan las personas, es señal de que mejor te tratas a ti. Cuando más te remuevan las personas, es que a ti no te estás tratando bien. Las demás hacen de espejo a cómo me trato yo a mí. Desde mi esencia, con tu esencia, tú me conmueves. Presencia, mi esencia presente. Ausencia de cuerpo presente y de mente ausente. Eso es la ausencia. La curación va unida a la conciencia. Y el dolor trae conciencia a las zonas que no eres consciente. Y la curación tiene que ver con soltar impurezas, eliminar residuos, eliminar y soltar lo que no eres. Y quedarte con lo que eres. Esto es Schweitzer. Eres muy grande. Y lo digo en plural a todos, 100% de las personas que venís aquí. Y no os estoy dando coba para que vengáis el año que viene. Sois muy grandes. Mucho más luz que sombras. Entonces cuando yo veo la luz, ya las sombras ya pasarán. Venus era incluyente. Venus era incluyente. Afrodita para los griegos, Venus para los latinos. Era incluyente porque aunque veía sombras, veía mucho más luz. Entonces se enamoraba de todos y todos se enamoraban, todos los demás dioses se enamoraban de Venus. Ese es el amor incluyente. Y esa es la medicina incluyente que nosotros intentamos en Schweitzer. No excluimos a nada. Yo el día que incorporé en mi cuerpo
la medicina integrativa, yo sí hablaba de medicina integrativa, pero hablaba desde aquí. Pero en Galicia, cuando me estaban operando de la hernia inguinal, ahí sentí que gracias a que hay cirujanos, podía incluir la medicina de la cirugía y la medicina oficial o convencional. Y en el quirófano, con una anestesia epidural, veía a mi cuñado y al cirujano de digestivo y agradecía profundamente que ellos supieran recomponer algo que no supo ni pudo recomponer 25 días de ayuno. Claro, al de 25 días había desaparecido toda la grasa abdominal y todavía el bulto de la hernia inguinal era mayor. Es ley, no hay otra cosa. Y dije, al cuchillo. Y tenía dudas, digo, me opero en San Sebastián, no me voy a Galicia, donde tenía conocidos, ¿no? Y nada, fui a San Sebastián, al médico de cabecera, que no le conocía. Y le digo, tengo una hernia, creo que es una hernia inguinal. Me mira y dice, sí, bueno, pues te hago el parte, ¿cómo se? El preoperatorio. Iba a decir preanestésico, no, preoperatorio, ¿no? Y entonces me da esto del preoperatorio, me dan el día, la hora, y yo voy con el papel a que me haga la analítica preoperatoria, y yo estaba dudando, si me opero en San Sebastián me voy a Galicia. Y voy con el papel, tenía la hora, el lugar, allí en el ambulatorio de Gros, en Donosti, y me dice, no, usted no está en la lista. Digo, ¿cómo no está en la lista si está aquí el papel? Digo, pero no está en la lista, no le podemos hacer la analítica. Digo, pues ya me habéis dicho claro dónde me voy a operar. Esas señales, cuando más crees, más te ocurren. No son casualidades, son sincronicidades, como decía Jung. Alguien mueve los hilos y tú, si fluyes con la vida y te dejas mover, pues te llevarán a buen puerto. Ese es el GPS. El GPS es el que está arriba. Nosotros no sabemos. No sabemos ni de qué vamos a vivir de aquí al domingo. Ninguno de vosotros está cierto que viviréis el domingo que viene. ¿O sí? 100%. No. Nosotros haremos todo lo posible porque así sea. Pero que no se muera nadie aquí. Eliminar impurezas, soltar residuos, soltar ego, soltar lo que no soy, ser lo que soy y abrir espacio. Abrir espacio. Para que algo nuevo pueda entrar. Soltar lo que se va y algo en ese espacio hueco puede entrar. Aunque haya dolor. El dolor es transformador. Pulir el ego. La palabra pecado, que nos han unido con algo que es religioso y cosas de estas, tiene nada que ver con eso. A través del dolor y la conciencia que trae el dolor, vamos purificándonos. Vamos limpiando impurezas y residuos. Clarísimo. Yo, si no, no estaría aquí. Yo, para poner parches, no estoy aquí. Estoy para acompañar, para que seáis lo que sois. Por eso el primer día os decimos confiar, confiar, confianza. El dolor es transformador. En latín, solamente, esto lo he puesto hoy para que veáis. Pecado, en latín peccatum significa tropiezo o error. En griego, armatia, no dar en el blanco o fallar en la meta. En hebreo, jet o het, errar el blanco o no alcanzar una meta. No hay pecado, hay un error. Y Jung decía, el error es tan importante como el acierto en el conocimiento psicológico de uno mismo. O sea, cuando hierras sabes dónde puedes meter la pata otra vez. Pero como os decía el otro día, somos capaces de tropezar varias veces en la misma piedra.
Y os dije el domingo, me quitan esa piedra y busco otra mayor. Curar es alinear lo que pienso, lo que siento, lo que hago o actúo y lo que hablo. Si lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que hablo está alineado, me estoy curando. Si yo pienso una cosa, siento y le doy fuerza con otra, y a la hora de hacer hago algo que no tiene nada que ver con lo que estoy pensando y sintiendo, enfermo. Y a la hora de hablar, si digo lo contrario de lo que estoy pensando y sintiendo, la mentira, enfermo. Y aquí esto es, construir puentes que unan o muros que separen. Y no sé si sabéis, pontífice significa construidor de puentes. O sea, cuando hablamos de los obispos y de los papas, son pontífices. Y pontífice significa el hacedor de puentes, el que hace puentes. No sé si hace muchos puentes, pero parece que viene bueno, pero luego se tuerce. Sanar y sanear. Sanar al ser humano, sanear el sistema humano. Que cada uno de vosotros, cuando os vayáis a casa, sepáis llevar ese granito de luz. Aportar granito de luz, no granito de arena, para que los que están a vuestro alrededor vivan mejor. A eso hemos venido al planeta Tierra. Vive y ayuda a vivir. Gracias por acompañarme. Chao.